La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las calles de Jalisco hervían bajo un sol pesado, mientras helicópteros militares sobrevolaban las montañas. La guerra entre las fuerzas del orden y los cárteles de droga estaba tomando un nuevo giro. Lo que comenzó como un operativo de rutina se transformó en un desafío abierto, una declaración directa de guerra. En medio del caos, el eco de las sirenas y los disparos se mezclaba con el rugir de las camionetas blindadas. El CJNG había respondido al golpe del gobierno con una furia meticulosa, enviando un mensaje que heló la sangre de todos: la guerra no había terminado, apenas estaba comenzando. En Guadalajara, la violencia se había convertido en parte del paisaje urbano. Pero esta vez, algo era distinto. Las calles parecían respirar miedo. El Mencho, desde su fortaleza en las montañas, observaba con calma. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Su red de influencia comenzaba a tambalear, sus enemigos se multiplicaban, y aún así, sonreía. Porque él no se sostenía con palabras, sino con miedo. A lo lejos, un nuevo mensaje, colgado en un puente, parecía una provocación directa. No era solo una amenaza. Era un desafío. Una frase escrita con rabia y precisión: calma a tu gato rabioso. Esa frase encendió las alarmas en el más alto nivel del gobierno. No era una advertencia común, era un mensaje con nombre y apellido. El gato rabioso era Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, un hombre cuya reputación lo precedía. Frío, calculador, y con una historia de sobrevivir a la muerte misma. El mensaje era una forma de presionar a Claudia Sheinbaum, actual presidenta, para que detuviera su ofensiva. El Mencho le hablaba directamente. Le decía que se calmara, que dejara de atacar su imperio. Pero en ese tono de aparente advertencia se escondía una amenaza que heló a todo el gabinete: el CJNG estaba dispuesto a cruzar cualquier línea. La frase se volvió viral, replicada en foros, redes sociales y noticieros de todo el país. La guerra psicológica había comenzado. No era solo un conflicto entre el gobierno y un cártel. Era un pulso por el control del país. Harfuch, con su temple característico, no tardó en responder con hechos. Ordenó redoblar los operativos en los puntos calientes de Jalisco, reforzar la inteligencia cibernética y enviar unidades de élite a las zonas rurales donde se refugiaban los hombres del Mencho. Pero cada movimiento suyo era observado. Cada operativo, cada despliegue, era analizado por el enemigo. Porque el CJNG no era un grupo improvisado. Era un ejército con disciplina, estructura y una lealtad fanática hacia su líder. Mientras tanto, en los pasillos del poder, las tensiones eran palpables. Sheinbaum sabía que ceder ante las amenazas sería admitir debilidad, pero avanzar podría provocar una ola de violencia sin precedentes. La línea entre el orden y el caos era cada vez más delgada. Los informes de inteligencia hablaban de convoys armados moviéndose entre Jalisco y Michoacán, con armamento de guerra, drones, lanzagranadas y rifles Barrett capaces de derribar helicópteros. El Mencho estaba demostrando que su poder iba más allá de la droga, era una estructura militar capaz de enfrentarse de tú a tú con el Estado. En las noches, los cielos del occidente mexicano se iluminaban con el fuego cruzado. Los ciudadanos ya no sabían si esconderse o rezar. Las autoridades, superadas por la logística del cartel, apenas podían mantener el control de las carreteras. En redes, comenzaron a circular videos de ataques, mensajes de advertencia y montajes con los rostros de funcionarios. Todo formaba parte de la estrategia del miedo. El Mencho sabía que no necesitaba ganar cada batalla, solo sembrar el terror suficiente para que el Estado dudara antes de dar el siguiente paso. El conflicto había alcanzado una dimensión inédita. No se trataba de capturar a un capo, sino de desmantelar una organización que funcionaba como un Estado paralelo. En cada pueblo, en cada montaña, en cada esquina de Jalisco, su nombre era pronunciado en voz baja, como si invocarlo trajera desgracia. Y mientras el gobierno endurecía su postura, el Mencho preparaba su jugada más arriesgada.
Un ataque que no solo pondría a prueba la fuerza del Estado mexicano, sino también el Tempel de Arfuch. Las horas siguientes fueron un torbellino. Las unidades de inteligencia detectaron movimientos inusuales en los límites entre Jalisco y Colima. Convoys de camionetas blindadas, cargadas con hombres armados, se desplazaban como sombras en la madrugada. Era el CJNG movilizando a su ejército. En cuestión de minutos, las alertas se encendieron en los cuarteles del ejército mexicano. La información era clara, se preparaba un contraataque. Arfuch, desde la capital, monitoreaba la situación con una calma tensa. Sabía que cualquier error podría costar vidas, y no solo las de los agentes, sino también las de los civiles atrapados entre dos fuegos. Mientras tanto, en las montañas de Jalisco, los helicópteros Black Hawk del ejército sobrevolaban los campos de cultivo. Los reflectores iluminaban caminos de tierra donde el silencio era interrumpido solo por el zumbido de los insectos. De pronto, el rugido de un motor pesado rompió la calma. Era un convoy del CJNG que avanzaba por una brecha escondida. En segundos, la oscuridad se llenó de luz. Las ráfagas de fusiles de asalto comenzaron a resonar. Granadas, fuego cruzado, explosiones. La tierra temblaba. Los soldados respondían, pero la emboscada estaba perfectamente planeada. Los hombres del Mencho habían estudiado el terreno al milímetro. No disparaban al azar, sabían exactamente dónde y cuándo golpear. En la capital, el caos se extendía. Los noticieros reportaban enfrentamientos simultáneos en Jalisco, Michoacán y la periferia de Guadalajara. Todo indicaba que el CJNG había lanzado una ofensiva coordinada. Las redes sociales se inundaban con videos y mensajes de pánico. Las imágenes mostraban carreteras en llamas, vehículos incendiados y poblaciones enteras huyendo de los tiroteos. En los despachos de seguridad, la tensión era insoportable. Sheinbaum convocó una reunión de emergencia. Arfuch, con su mirada fija en las pantallas del C5, ordenó lo inevitable: activen el operativo Fénix. El operativo Fénix no era una simple acción militar. Era una estrategia integral de guerra híbrida diseñada para enfrentar a organizaciones criminales con estructura paramilitar. Incluía inteligencia cibernética, vigilancia satelital y unidades de respuesta rápida en coordinación con la Marina y el Ejército. Por primera vez en años, todas las fuerzas del Estado mexicano operaban bajo un solo mando. Arfuch tomó el control táctico. Su objetivo era localizar el núcleo de operaciones del Mencho y desmantelarlo desde adentro. Pero el Mencho ya lo sabía. Su red de informantes era tan precisa que anticipaba los movimientos del gobierno con horas de ventaja. En los foros clandestinos del crimen organizado, comenzaron a circular mensajes cifrados. El gato rabioso está en movimiento, decía uno. En cuestión de minutos, el mensaje se interpretó como una orden de ataque. En Guadalajara, un convoy de sicarios irrumpió en una base policial, provocando un enfrentamiento que duró casi 2 horas. El sonido de las balas retumbaba por toda la ciudad. Los helicópteros artillados respondieron, iluminando el cielo con destellos naranjas. La noche entera ardía. A medida que las horas pasaban, el número de bajas aumentaba. El CJNG demostraba que, a diferencia de otros cárteles, operaba como una milicia. No eran improvisados, eran soldados de un ejército invisible. En cada ataque, su logística era impecable. Comunicaciones seguras, posiciones estratégicas, retirada planificada. Parecían saber siempre un paso más que las fuerzas federales. Y aunque el gobierno respondía con fuerza, la moral del país comenzaba a quebrarse. En las calles, la gente hablaba con miedo. En los cafés, los nombres de Arfuch y Sheinbaum se susurraban con respeto y con temor. El presidente ordenó cerrar filas. La prensa internacional comenzaba a hablar de México como un estado sitiado. Y mientras los ojos del mundo se enfocaban en los operativos, el Mencho preparaba su golpe final. Un ataque que no sería solo físico, sino simbólico.
Su mensaje era claro: si el gobierno lo quería acorralar, él incendiaría el país antes de caer. La madrugada cayó sobre Jalisco como un velo de humo y fuego. Los helicópteros artillados continuaban sobrevolando la sierra, mientras los convoys del ejército avanzaban entre caminos destruidos y campos incendiados. El aire olía a pólvora y tierra húmeda. A lo lejos, entre la bruma, se divisaban las luces intermitentes de los campamentos abandonados del CJNG. Cada paso que daban los soldados los acercaba más al corazón del infierno. En la base táctica instalada por la Sedena, los monitores mostraban imágenes captadas por drones. En una de ellas, una figura caminaba sola entre las sombras. La inteligencia confirmó lo que todos temían: era él. Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. El silencio se volvió insoportable. Harfuch observó la pantalla sin pestañear. No había margen de error. Si esa información era cierta, estaban ante el momento más importante en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico. Ordenó desplegar a los grupos tácticos, rodear el perímetro y cortar toda comunicación. Pero cuando los soldados llegaron al punto señalado, no encontraron nada. Solo restos de campamento, casquillos y una cámara encendida apuntando hacia el cielo. En el lente, un mensaje grabado con tinta negra: llegaron tarde. El Mencho había vuelto a desaparecer. Como un fantasma, se desvanecía entre las montañas. Nadie entendía cómo lo había logrado. La señal satelital había sido bloqueada minutos antes del asalto. Los helicópteros, desorientados por interferencias, habían perdido coordenadas. Era como si alguien dentro del propio sistema hubiera desactivado las alertas. Harfuch comprendió entonces que la caza no era solo contra un criminal, sino contra un monstruo con ojos en todas partes. El Mencho seguía moviendo piezas dentro del tablero. Y lo más inquietante, alguien desde dentro del gobierno estaba jugando para su bando. Horas después, los reportes oficiales hablaron de una operación exitosa, pero los analistas sabían la verdad. El Mencho no había sido capturado. Había escapado una vez más, dejando tras de sí una cadena de cadáveres y secretos. Sin embargo, los documentos hallados en la guarida confirmaban la magnitud de su poder. Nombres de políticos, empresarios y hasta altos mandos de seguridad aparecían en las listas. Sobornos millonarios, contratos falsos, operaciones financieras con bancos internacionales. La red era tan grande que derrumbarla implicaba exponer al propio sistema que decía combatirla. En los días siguientes, la narrativa oficial cambió. Se habló de reacomodos criminales, de avances estratégicos, de control territorial. Pero en los despachos de inteligencia, nadie dormía. La información obtenida revelaba algo más profundo: el CJNG no era solo un cártel, era un Estado dentro del Estado. Su estructura, su disciplina y su poder económico superaban lo imaginable. Lo que alguna vez fue una organización criminal, se había convertido en una maquinaria política, económica y militar. Y mientras el país intentaba recuperar la calma, una serie de mensajes comenzaron a circular en redes. Videos grabados con drones, mostrando convoys del CJNG avanzando bajo el amanecer, y una voz distorsionada que decía: el silencio no nos derrota. Solo prepara nuestra próxima jugada. El mensaje iba dirigido al gobierno, pero también al pueblo. Era una declaración de guerra. Harfuch convocó una última reunión. En la sala, las luces estaban apagadas. Solo las pantallas iluminaban los rostros cansados de los mandos. Nadie hablaba. Sabían que el golpe que habían dado era grande, pero no definitivo. Harfuch, con la mirada fija en los mapas digitales, rompió el silencio: esto no terminó. Acabamos de abrir una puerta que nadie quería cruzar. Afuera, el amanecer pintaba de rojo las montañas de Jalisco. El país amanecía exhausto, con la esperanza marchita pero viva. En los noticieros, los titulares hablaban de la operación más grande en años. Pero entre líneas, la verdad era más cruda. La guerra apenas comenzaba.
En algún punto de la sierra, entre los árboles calcinados, una radio encendía una última transmisión. Una voz grave, pausada, apenas audible, susurraba entre estática: yo no caí, solo me moví de lugar. Y el sonido del viento se mezcló con el rugido de un helicóptero que desaparecía en el horizonte.